nos acompañan. En esta ocasión se hablará sobre los retos educativos que enfrenta México ante la globalización. Es importante aclarar que la educación de nuestro país es tarea colectiva, es decir, se tiene que involucrar al docente, alumno, padre de familia y directivo en la gran misión de educar con principios y valores. También es fundamental tener en claro el camino a seguir, es decir, debemos diseñar y enfocar nuestra gran labor en reglamentos y estatutos nacionales. La ley nos marca el camino a seguir y en este sentido recordemos que nuestra Constitución aclama a una educación impartida por el Estado de forma libre, gratuita, laica, igualitaria y con humanismo. Ahora bien, si comparamos a México contra los estándares educativos internacionales, encontraremos, como ya todos sabemos, un gran rezago. A continuación, se explica cuál es el objetivo y camino a seguir si queremos alcanzar una educación de calidad, como es el caso de países como Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, por mencionar algunos. ¿Cuál es el impacto que tiene la globalización en la educación? La globalización ha hecho que la educación tenga que ajustar su sistema o metodología a nuevas formas. Anteriormente la escuela era el único medio a través del cual se adquiría el conocimiento y la información a través de los profesores y los textos escritos. Pero ahora es más frecuente el uso de multimedia y recursos disponibles en el internet y la web en educación. Actualmente el reto de las sociedades es que los beneficios de la globalización lleguen a un mayor número de personas. Pero la realidad es que la sociedad se ha vuelto más materialista y la educación se enfrenta a problemas tales como acceso, eficacia, eficiencia, equidad, género, calidad y relevancia. Pues con esta globalización cada vez son mayores las diferencias entre las clases económicas dominantes y el resto de la población menos favorecida, pues se observa el aumento de la pobreza, desigualdad y la disminución de los bienes básicos para las poblaciones más vulnerables o que menos tienen. Lo anterior no quiere decir que todo sea negativo en la globalización, pues esta trae ventajas para las escuelas como por ejemplo el uso adecuado de las tecnologías, el desarrollo de los avances científicos, la movilización de los saberes, el buen uso de la información, entre otros. Una de las organizaciones internacionales con mayor peso en México es la UNESCO y su programa principal llamado Educación para Todos. Es importante recordar que educación es considerada como uno de los 5 derechos básicos culturales dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera, podemos señalar que uno de los objetivos de las organizaciones es brindar educación básica y alfabetización a países en desarrollo, sin mencionar su interés por crear un mercado cultural diversificado. Por ende, el papel de México es sumamente importante con respecto a los planteamientos internacionales, ya que el primer reto que posee es el de combatir la desigualdad educativa a lo largo del país. Para ello, existen estrategias que han sido evaluadas y llevadas a cabo, tales como la descentralización de la educación, elaboración y distribución de libros de texto gratuitos, evaluación de los aprendizajes, diseño curricular en base a las necesidades sociales, entre otras. No cabe duda que estamos lejos de alcanzar los estándares internacionales. Sin embargo, debemos recordar que nuestro sistema educativo ha ido evolucionando año con año de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad. En México y sobre todo considerar si realmente está cumpliendo con los objetivos globales que marca la Organización de las Naciones Unidas es identificar una serie de problemáticas que se han ocasionado con el paso de los años. Hablar de globalización y ver cómo impacta dentro de la educación es identificar todas estas cuestiones políticas, económicas, educativas, sociales y culturales que tienen los países a través de esta organización para fortalecer la mejora y el desarrollo sustentable de la educación de cada uno de los países y de México. Así, Andrés Manuel López Obrador, en su Plan de Acción Educativo en el Acuerdo 2019-2024, involucró uno de los objetivos importantes, dada la circunstancia sanitaria que estábamos viviendo, COVID-19, que la educación a distancia tenía que llegar a todos los hogares, cosa que no se cumplió. Misma modalidad mostró una gran desigualdad educativa y un rezago en el cual tendremos que asistir por distintas situaciones y estrategias para mejorar ese rezago educativo que nos dejó la pandemia COVID-19.
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas creó la Agenda 2030, estipulando 19 objetivos primordiales. Hablaremos 2 de ellos en los cuales México no cumple. Erradicar la pobreza, siendo México uno de los países más pobres a nivel mundial. Crear derechos humanos con igualdad, claramente. Educación laica y gratuita. Lo que le hace falta a México es invertir en su educación sin desvíos de recursos económicos para que pueda ser en algún momento una educación de admirar. ¿En qué podría mejorar el sistema educativo de México? Como docentes consideramos que existen un sinfín de acciones que se pueden llevar a cabo para impulsar la calidad educativa de México. Primero, que las autoridades educativas sean capaces de hacer llegar la educación a las zonas rurales, que es donde se encuentra la población más olvidada. Segundo, que nuestras autoridades educativas realmente se enfoquen en brindar educación de calidad a nuestros niños, niñas y adolescentes. Para lograrlo, es fundamental invertir en el fortalecimiento de escuelas públicas, es decir, infraestructura, equipamiento y materiales educativos. Tercero, capacitación constante a docentes. Cuarto, actualización de planes y programas, no solo de algunos libros de texto CEP, ya que la mayoría se encuentran obsoletos. Estos deberían de ser diseñados por profesionales de la educación, ya que somos los que realmente conocemos el contexto educativo y las necesidades de nuestros alumnos. Estas fueron algunas acciones, pero estamos seguros de que existen muchas otras más que se pueden implementar para potencializar el conocimiento y crecimiento integral de nuestros estudiantes.